Circuito Electoral. Bueno, volveremos con Felipe Morina, secretario de Hidrocarburos de Chuquisaca, Horacio Pope, diputado del PDC. En Chuquisaca, ¿cuánto va a afectar? ¿Cuánto es el presupuesto de Chuquisaca y cuánto menos va a tener Chuquisaca? ¿Y de dónde van a cubrir? No hayan techos presupuestarios, de acuerdo a los reportes de ingresos que nosotros manejamos a nivel departamental, está el 21% hasta la fecha, de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos, y no creemos que haya mucha mayor diferencia, más entre el 21 y el 22% de menos de recursos todas las instituciones que van a percibir, ¿no? ¿Cuántos recibía Chuquisaca en total? Generalmente nosotros manejamos datos, es fluctuante. Chuquisaca tiene un techo presupuestario, todos los departamentos tienen techos presupuestarios que lo generan antes de elaboración de POAs. A partir de ello, de acuerdo a los datos de producción, de acuerdo a los datos que se manejan en lo que es en los nuevos contratos, fluctúa. Mire, yo le tengo una tabla en la que, por ejemplo... Pero la Asamblea aprueba un presupuesto y eso es un PO. ¿No? Pero los recursos van llegando mensualmente, y lo mismo pasa con los gobiernos municipales, lo mismo pasa con la universidad, se van depositando en las cuentas fiscales recursos y que pueden ser o incrementados o disminuidos. En 2014, entonces, ¿cuánto fue? En 2014 se cerró el total en 119 millones de dólares, 143.000 en su totalidad. 20% sería ¿cuánto? Casi 25 millones de dólares menos. Menos, así es. ¿No? ¿Tiene propuesta la oposición ante este momento en el que vamos a recibir menos plata? ¿Qué se puede hacer? Bueno, como lo ha dicho Felipe, no podemos establecer nosotros de manera certera en cuánto aproximadamente va a reducir el presupuesto también de la gobernación, porque tú sabes que el precio del gas está sujeto necesariamente al precio del barril de crudo, ¿no es cierto? Y el precio del barril de crudo puede incluso seguir bajando. Y los precios, según contratos en Bolivia, se arreglan trimestralmente, o sea, que si va bajando, puede ir bajando trimestralmente también el presupuesto que va a ir recibiendo la gobernación. Por eso es interesante conocer cuál es el techo presupuestario de la gobernación, al que nosotros no hemos tenido acceso precisamente porque el señor Esteban Urquizo nos negó las respuestas a las peticiones de informe escrita que nosotros hicimos, diciendo que, o sobre pretexto de que los diputados nacionales no tenemos la facultad de poder fiscalizar a la gobernación precisamente en estos temas. Y la propuesta es muy sencilla, querido Wilson. Lo que ha hecho el gobierno nacional y lo que han venido haciendo las diferentes gobernaciones con ese dinero ya que han recibido por las regalías de los hidrocarburos ha sido despilfarrarlo, no destinarlo a proyectos de producción. Mira el caso de Tarija, por ejemplo, es el más emblemático en este momento. Tarija ha recibido durante los últimos años miles de millones de dólares precisamente producto de las regalías de los hidrocarburos. ¿Y qué es lo que ha hecho? Generar unas cuantas carreteras, construir unas cuantas carreteras, pero no generar una industria que le permita seguir reproduciendo ese dinero. Por el contrario, ¿cuál es la deuda hoy en día que tiene la gobernación de Tarija? Que como te digo es el caso más emblemático. Asciende a más o menos 8.000 millones de dólares. Es decir, ha sido el departamento que más ha recibido gas, ha sido el departamento que menos ha recibido las regalías del gas, ha sido el departamento que menos ha sabido aprovechar precisamente esa bonanza económica, y el día de hoy, paradójicamente, de manera contradictoria, es uno de los departamentos más endeudados que tiene el país, son 8.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es la propuesta? No digo en general de la oposición, porque en la oposición hay muchos que no compartimos criterios, no tenemos muchos lugares en común, pero en general la propuesta de la oposición es de que ese dinero sea invertido ya por lo menos en Chuquisaca, en industrias, en fábricas, en tratar de darle valor agregado a las materias primas que se producen en este mismo departamento, y no chauchitarlo, como se dice el dinero, no ponerlo de a poco en diferentes sectores que no te van a reproducir ese dinero, que no te van a generar empleo, que no te van a permitir hacer que ese dinero genere mayor capital. Porque aquí con el dinero de los hidrocarburos no se ha generado mayor capital, es más, se lo ha invertido incluso hasta en cosas innecesarias. Recordemos que ni siquiera el año pasado, a principios de año, la gobernación, sin justificación alguna, Felipe, porque no le competía, erogó alrededor de 11 millones de bolivianos para el equipamiento del aeropuerto. Y eso según la Constitución Política del Estado y según
las leyes vigentes, ese dinero debería haber salido del TGN. El aeropuerto de Chimoré, el aeropuerto de Uyuni, el aeropuerto de Oruro han sido equipados en su totalidad con dineros del TGN. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la gobernación de Chuquisaca? Eroga alrededor de 11 millones de bolivianos para el equipamiento del aeropuerto con solamente el objetivo de salvar una visita de Evo Morales para el 25 de mayo. ¿Por qué te toco este tema? Porque es uno de los tantos ejemplos en los que la gobernación ha despilfarrado el dinero no invertido en sectores estratégicos de la economía para poder hacer reproducir ese dinero. Y es precisamente esto que lo que te estoy hablando en este momento está necesariamente ligado a la primera respuesta que te di en esta entrevista cuando te decía la crisis de dónde va a devenir. La crisis va a devenir de no haber sabido aprovechar la bonanza, la crisis va a venir de no haber sabido manejar ese dinero, generar mayor capital, generar mayor empleo y sacar otro tipo de utilidades a partir, como te decía, por ejemplo, de generar valor agregado de las mismas materias primas que se producen en el departamento. Felipe seguramente le va a responder entre líneas el tema de por qué no dar información a los parlamentarios, pero los campos compartidos, con Tarija, con Santa Cruz, ¿cómo están? ¿Y es para futuro todavía después de que pasemos las vacas flacas? Lo que pasa es de que Chuquisaca en sí, como departamento, desde el 2012, en mediados del 2012, ha empezado a percibir recursos mayores a los que percibía. Antes los depósitos mensuales para el departamento eran de 11 millones, 10 millones, fluctuaba hasta 12 máximo, y a partir de que Margarita Huacaya entra en lo que es este reglamento de campos compartidos y su distribución por porcentajes, se ha disparado y se ha empezado a recibir 35 millones, 38 millones, y con conciliaciones inclusive pasadas se han llegado hasta los 60 millones mensuales de depósitos. Ahora está en una estabilidad de unos 30-33 millones mensuales que ingresa al departamento, y eso fluctuando la producción, fluctuando el factor de distribución que se ha sacado por la GAFNE, y lo principal, ¿no? Hay un reglamento de campos compartidos que está inclusive pasado ya por el Tribunal Constitucional, que se ha emitido la sentencia constitucional 552 del 2013, que ha declarado constitucional en todas sus partes ese reglamento de campos compartidos. Ante el indicio que tenga yacimientos las operadoras, bajo la actuación del Ministerio de Hidrocarburos, tiene que realizar un estudio antes de que se entre en producción o en el momento que se encuentre algún reservorio para determinar un factor de distribución. En este caso, para la gobernación de Chuquisaca, por el departamento, creo que existen indicios de que en Incahuasi, en todo lo que es el bloque Aquio, el bloque Ipati, existiría alguna exploración y en el que tal vez podría existir la situación de un campo compartido. Y eso es desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros, nuestro gobernador es serio. El gobernador en todas sus acciones, la primera nota que se envió con conocimiento de esto ha sido el 27 de septiembre del 2013 al presidente ejecutivo de YPFB, firmada por nuestro gobernador. 2013 ya, tenemos indicios, aquí se están avanzando con las perforaciones, y estos indicios de acuerdo al reglamento de campos compartidos 222 que habrá 2013, inmediatamente se mandó la nota y se le dije hay esta situación en Incahuasi, por favor, ustedes vayan previendo. Luego se mandó el 2014, el 2015, todas las notas documentadas con los informes técnicos que corroboran de que ese tema de Incahuasi, que es lo más cerquita, nunca ha sido descuidado, nunca ha sido, bajo ninguna circunstancia ha sido dejado al descubierto, y siempre está dando la preocupación de que ante ese indicio y ese cumplimiento de lo que dice la normativa se pueda ver. Ahora está llegando nuestro ministro de Hidrocarburos, el día miércoles están llegando el presidente de Yacimientos, se va a tener una mesa de diálogo departamental en el que se va a tocar este tema también, y los medios de comunicación van a poder tener el acceso a preguntarles de forma directa a las autoridades que tienen intuición para hacer ese estudio. Se le va a poder preguntar cuándo se lo va a realizar, ¿no? La gobernación ha tomado previsión en este presupuesto, 3 profesionales de altísimo
recorrido, que se van a hacer las invitaciones de acuerdo al decreto 181, para que el seguimiento, una persona exclusivamente especializada en geología, otro especializado en sísmica, 2 y 3, y otro especializado en área de reservorios, van a ser los que en el momento que se lance el estudio a nivel nacional, determinen las condiciones del estudio. La gobernación en paralelo va a ir y va a contratar el personal de acuerdo a la normativa como corresponde para que hagan el seguimiento desde el primer día que inicien el trabajo la consultora, los consultores que contraten yacimientos y que definen. La gobernación va a hacer el seguimiento y para tranquilidad del pueblo de Chuquisaca lo vamos a hacer en el marco de lo que es las competencias, ¿no? Horacio, en algún momento usted inclusive dijo que había un acuerdo. Presidente Evo Morales, gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, 40% más, y que por eso Chuquisaca no está insistiendo en esto de los campos compartidos. A ver, síganos ratificando. ¿Cuál es el razonamiento, querido Wilson, para lo siguiente? Bien lo ha dicho Felipe, que ante los indicios el reglamento manda a realizar los estudios para determinar los porcentajes de participación que existen sobre un campo. Indicios de que este campo en Cauasi era compartido con Chuquisaca los tenemos desde el 2011, y esto lo podemos constatar haciendo una verificación de la prensa. Uno entra al internet, tiene la facilidad ahora de entrar al internet y ver en la hemeroteca de distintos diarios del país y constatar de manera fehaciente de que desde el 2011, porque le tomamos la palabra al señor Esteban Urquizo, desde el 2011 él viene insistiendo con que ese campo es compartido, que hay precisamente los indicios de que este sería compartido y de que él va, y siempre anunciaba que el próximo paso que iba a tomar y de manera inmediata iba a ser presionar para que se realicen los estudios para poder determinar qué porcentaje de participación tenía Chuquisaca en el campo Incahuasi. ¿Qué nos ha llamado a nosotros la atención? Es de que desde el 2000, pese a los anuncios del señor Esteban Urquizo del 2011, 2012, 2013, hasta la fecha, ya estando prácticamente en el filo de la cornisa del abismo para que el campo Incahuasi empiece a producir, no se hayan realizado los estudios, no sepamos a Chuquisaca cuánto es lo que le corresponde. Ese es uno de los problemas. Ahora, el primer problema es que, desde mi punto de vista, se ha actuado con negligencia. No se ha obrado con oportunidad para poder determinar en su momento, antes de que empiece a producir el campo Incahuasi, cuánto le corresponde a Chuquisaca. Me parecería que podemos repetir la triste historia de Margarita Huacaya. Ahora, ante nuestra inquietud, que le hemos manifestado a través de diferentes medios de comunicación, es que recién anuncia la gobernación de que representantes del Ministerio de Hidrocarburos, de YPFB, se van a hacer presentes aquí en la ciudad de Sucre para poder explicar el problema, compartirlo y poder recoger las inquietudes que tiene esta gobernación. No antes no habían tocado ellos el problema. Primer punto. Segundo punto, sale la brigada departamental anunciando de que posiblemente este campo vaya a producir en octubre del próximo año. Según la documentación oficial, se dice que este campo iría a empezar a producir en febrero. No obstante, ya empiezan a anunciar un retraso. Hace un mes y medio atrás, querido Wilson, desde Bruselas, desde Bélgica, el ministro de Hidrocarburos anuncia de que este campo va a empezar a producir desde abril. Es decir, no hay una información concreta al respecto y coordinada por parte de los miembros del partido oficialista en función de gobierno. No hay una información concreta. Algunos dicen en febrero, otros dicen en abril y otros dicen en octubre. Ahora, ¿por qué esa es otra preocupación? Porque un estudio de estas características, como el que ha realizado la Gaffney & Klein, por ejemplo, en el campo Margarita Huacaya, se toma por lo menos unos 6 meses para realizarlo. Entonces, si el campo Incahuasi va a empezar a producir a partir del mes de febrero, del mes de abril, y hasta el momento nosotros ni siquiera sabemos cuál es la empresa la que va a realizar los estudios, qué tiempo se va a tardar y para cuándo se compromete a entregarlos, entonces nos tememos precisamente de aquello, de que no se vayan a realizar los estudios hasta antes de que este campo vaya a empezar a producir. Y el campo va a empezar a producir sin importarle, digámoslo así, si Chuquisaca sabe o no cuánto le va a corresponder, si Chuquisaca empieza a percibir desde un primer momento, no. Va a empezar a producir ese campo, ¿ya? Ahora, otro tercer elemento. Yo te he escuchado, Felipe, decir de que no nos preocupemos de que el campo Incahuasi sea un compartido con Chuquisaca. Sobre ese dato, sobre ese hecho, nosotros no tenemos ninguna duda. Sabemos que es un campo compartido porque nos hemos podido reunir incluso con algunos trabajadores de la Total, que es la transnacional francesa, para poder conocer algunos datos sobre el campo Incahuasi. Sabemos que ese campo es compartido, pero no sabemos en qué porcentaje, es decir, no sabemos hasta dónde, cuánto ingresa ese reservorio del campo Incahuasi dentro del territorio chuquisaqueño. Ahora,
¿Qué otra cosa nos ha preocupado? Y te lo digo con absoluta sinceridad, Felipe. El hecho de que no se esté actuando con la debida profesionalidad al no dar a conocer los datos de manera certera, es decir, de manera verídica. Tú dijiste en algún momento, Felipe, de que no debíamos preocuparnos porque incluso uno de los 3 pozos perforados en el campo Incahuasi estaban en territorio chuquisaqueño. Sabemos que el campo Incahuasi está conformado por 2 bloques, el bloque Aquío, que se encuentra en el norte, y el bloque Ipati, que se encuentra en el sur. En el bloque Ipati hay 2 perforaciones y en el bloque Aquío hay 1 perforación. Y las 3 perforaciones, que son las únicas 3 hechas sobre el campo Incahuasi, están en territorio cruceño. El pozo más cerca del departamento de Chuquisaca es el pozo del Aquío X1001, que se encuentra en línea recta nada más que 1.600 metros de la frontera con Chuquisaca. No sé si tú has ido por alguna vez por ese lado, o alguno de los que nos está viendo, pasas muy Pampa, empiezas a subir la serranía de Incahuasi. Una vez que has llegado a la cima te encuentras precisamente en el límite departamental entre Chuquisaca y Santa Cruz, y ni bien empiezas a descender, ya que es una cuesta bastante empinada y ahí accidentada, ni bien empiezas a descender, alrededor de unos 7 minutos estás en el pozo Aquío X1001 sobre territorio cruceño. No está eso en territorio chuquisaqueño. Yo he estado hace más o menos unas 2 semanas atrás en el pozo Aquío X1001 para constatar lo que nosotros ya habíamos previsto a través de la diferente documentación, pero además yo he consultado con exministros también de hidrocarburos de anteriores gobiernos, por ejemplo con el señor Guillermo Torres, que fue ministro de hidrocarburos en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando ya se había descubierto y se estaba haciendo la exploración en el Aquío X1001, y todos ellos han podido certificar de que todos los pozos dentro del campo Incahuasi están hechos dentro del territorio cruceño. Entonces, a uno le quedan dudas, a uno le saltan cierto tipo de incertidumbres, cuando ve que la máxima autoridad de la materia de hidrocarburos en nuestro departamento confunde lo que está en Santa Cruz pensando que está en Chuquisaca, y no es así. Los tres pozos están en Santa Cruz. Entonces, primero, como te decía, hay un retraso, para ya redondearlo y terminar esto, hay un retraso en cuanto a la exigencia que debería haber hecho la gobernación para que se realicen los estudios. Segundo, no se sabe a ciencia cierta cuándo va a empezar a producir ese campo, y si es que nosotros todavía tenemos tiempo para realizar los estudios que determinan el porcentaje de participación. Y tercero, no sabemos con qué profesionalidad se está actuando frente a esta materia de hidrocarburos, sobre todo y en manera específica frente al campo Incahuasi. Para terminar con un tema de intervención en estos temas, después usted quiere comentarnos algunas novedades que hay, Horacio también. ¿Qué dice Felipe? Primero, el tema del tiempo del estudio con Margarita Bocaya nos ha tardado entre 6 y 8 meses. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice el artículo 5 del reglamento de campos compartidos, tiene que existir un estudio de extensión que ya se tiene con Incahuasi. Tiene que haber un estudio de georreferenciación que no tenía en Margarita Bocaya, y que el paralelo 21 fue la discusión en la mitad del estudio, y lógicamente al final el cálculo del factor de distribución departamental. Hay muchas cosas que la Total, por el tiempo que está en el área de exploración, ha certificado ya y ha emitido información a yacimientos, y en todo lo que es el área Incahuasi, con referencia al Aquío, a Ipati, a esos 2 bloques, son 4 las perforaciones que han hecho. Ese es justamente, tal vez hay una situación de mala información, y que si hay que corregirlo, hay que corregirlo. Y si lo vamos a pedir la certificación desde yacimientos, desde la Total, hay que exigir que los profesionales lleguen para que puedan sentarse a nuestras autoridades, indicarles cuáles son las cosas claras. Bueno, pues ahorita existe el Aquío 1001, que es el que... Ninguno es el territorio chuquisaqueño, ¿no? Lo que pasa es de que nosotros cuando asistimos a las capacitaciones y a todo lo que es el intercambio de información con las empresas, jamás hablamos, una perforación no se hace, agarras y perforas hasta donde puedas, 5.000, 4.000 metros. Se buscan formaciones que te da la sísmica 2D, la sísmica 3D, y a partir de esas formaciones están los reservorios, y se pueden medir los reservorios, y es ahí donde tiene que ver el estudio y tiene que determinarse. Las 4 perforaciones, los 4 pozos que se encuentran perforados, 3 listos para hacer la explotación y en plena etapa de conectividad,
conectividad con la planta que está concluyendo y que marzo es la fecha oficial, que la representación de la Total nos ha dicho en una visita con la Asamblea en el lugar, marzo, finales de marzo, está concluyendo la planta que va a hacer el procesamiento de los 6.5 millones de metros cúbicos que tiene predestinado estos 3 pozos. El cuarto está en una etapa de terminación y que lógicamente a partir de ese detalle de su culminación está dentro de una segunda fase que va a ser aprobada por el directorio y adelante, ¿no? Entonces, lo más importante es de que la población tiene que tener la tranquilidad que todo el trabajo técnico que se maneja con el intercambio de información con yacimientos, con el ministerio, nosotros exigimos la certificación, porque tampoco es de agarrar y decir, bueno, aquí hay un recorte de periódico y en base a eso nosotros vamos a decir la verdad en Chuquisaca. Nosotros manejamos información certificada, tenemos contratos y convenios firmados con yacimientos en donde manejamos el sistema escala y que toda la información que Yacimientos nos comparte, aunque en correos electrónicos, es certificado porque está aprobado por las autoridades máximas. Entonces, en el tema de Incabas hay que esperar, hay que aguardar, no podemos decir nosotros factores de distribución, tamaños, lo que podemos informar a la población, los 4 pozos que están actualmente perforados, ninguno es en línea recta, los 4 están buscando la formación de lo que es la roca, la piedra específica de donde nace lo que es el gas, y la formación que se ha hecho es muy interesante, es como un diente y está al lado, en el sentido sur, está en lo que es el pozo en su totalidad, y por ello es de que tal vez haya una cierta confusión en la población, hay que aclararlo, ¿no? Los 4 pozos, geográficamente, si hablamos, están en el departamento de Santa Cruz, geográficamente no han iniciado la perforación, pero después en el manejo mismo de los 3.000, 4.000 metros que han perforado, ya han buscado algún tema con la sísmica, y eso es cuestión de que el estudio determine ese futuro. Nosotros queremos ser serios con la población, van a llegar las autoridades, no porque le hemos pedido, es una mesa de diálogo que se ha concertado hace mucho tiempo y que es la mejor oportunidad para que los medios de comunicación puedan sentar y decirle, a ver, señor ministro, señor presidente de YPF, ¿cuándo va a ser el estudio de este campo? Que hay este indicio y que la competencia que el propio reglamento le da a la gobernación está estipulada y está declarada constitucional en este artículo 9 de este reglamento, y que dice: los departamentos involucrados que así lo consideren necesario, a través de sus gobernaciones, podrán realizar el control y monitoreo a la ejecución del estudio contratado por YPF, para cuyo efecto tendrán acceso irrestricto al avance del mismo. En caso de existir observaciones técnicas fundamentadas, los involucrados remitirán a YPF por esa instancia, ni siquiera directo a la empresa, obligatoriamente, para poder tener conocimiento, y notificarán a las empresas para que tengan su respuesta correspondiente. Entonces, cuando hagamos el estudio, se haga el estudio y YPF lance el estudio, que es la exigencia de la gobernación desde el 2013, que se ha tenido ya estos indicios más profundos. Entonces, que se haga el estudio, vamos a acreditar el equipo multidisciplinario de acuerdo a lo que dice el reglamento, y bueno, a futuro dirá el estudio. Dirá, este es el porcentaje, de acuerdo a lo que dice el artículo 6, este es el cálculo del factor de distribución, o no habrá, tal vez dice eso. Es que tampoco hay que poder mentir a la gente. Lo que sí nosotros podemos decirle, YPF ha aprobado un plan de inversiones en los 2 departamentos, porque los 2 bloques que se están haciendo la exploración y ahora perforación, terminación y planta, están dentro de lo que es el área concesionaria, y el área concesionaria está en Chuquisaca y está en Santa Cruz, en el bloque Quío y en el bloque Ipata. Horacio. A ver, quiero aprovechar, Felipe, de hacerte unas consultas. Y lo hago precisamente porque el señor Esteban Urquizu se ha negado, como decía en un principio de la entrevista, se ha negado a responder a nuestras peticiones de informe escrita. Entonces, por lo tanto, la información a la que nosotros tenemos acceso es información que ha sido hecha por la Fundación Jubileo y por otro tipo de instituciones que están interiorizadas en el tema de hidrocarburos. Nos hemos remitido exclusivamente a la prensa para poder saber desde cuándo el señor Esteban Urquizu anunciaba de que iba a exigir que se realicen estos estudios, dado que existían indicios de que este campo era compartido. Solamente para eso nos hemos remitido a la prensa, para saber desde cuándo el señor Esteban Urquizu había prometido a este pueblo que se iban a realizar los estudios. Ahora,
Como nosotros no tenemos la posibilidad de acceder a la información que ustedes manejan dentro de la gobernación a través de una petición de informe escrita, que es el instrumento legislativo que tiene todo diputado para precisamente ejercer una función legisladora, yo quiero hacerte en este momento unas cuantas consultas, Felipe, ya que tú manejas la información compartida con el Ministerio de Hidrocarburos, manejas la información con YPFB. Primero, ¿cuándo empieza a producir el campo Incahuasi? ¿Va a empezar a producir en febrero, va a empezar a producir en abril o va a empezar a producir en octubre? ¿Cuándo empieza a producir el campo Incahuasi? Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tú estimas que va a durar el estudio que tenga que realizar, por ejemplo, como en aquel caso de Margarita Huacaya, la Gaffney Klein? ¿Cuánto tiempo tú crees que va a tardar que se realice ese estudio? ¿Cuándo va a empezar ese estudio y cuándo vamos a tener los resultados de ese estudio? Sabemos que no la perderemos a la población en cosas estrictamente técnicas. Sabemos que en la primera fase va a empezar a producir 6.5 millones de metros cúbicos diarios y que hasta el 2019 va a terminar, 2017 va a terminar en la tercera fase produciendo alrededor de 18 millones de metros cúbicos diarios. Ya sabemos aquello. Yo conozco 3 pozos a través de toda la información a la que he tenido acceso. 2 en el bloque Ipati, 1 en el bloque Quío. ¿Cuál sería el cuarto pozo? ¿Y por qué? ¿Por qué tú en algunas anteriores ocasiones, hace no más de una semana atrás, dijiste que uno de los pozos estaba perforado en territorio chuquisaqueño cuando nosotros no tenemos ningún pozo en territorio chuquisaqueño del campo Incahuasi? En el primer caso, el tema de desde cuándo realmente se ha solicitado esta información, que esta es la primera nota que se ha enviado. En cuanto se ha aprobado el reglamento de campos compartidos, que es en el mes de mayo, junio del 2013, en cuanto se ha pasado por su control de constitucionalidad, inmediatamente se ha solicitado el estudio como corresponde. Se nos ha notificado, se ha dicho, bueno, esperemos que se declare comercial todo el área, hay requisitos que hay que cumplir en el reglamento y bueno, a partir de ello venimos presentando las notas para que justamente se haga este estudio. En el segundo no hay ningún inconveniente de brindar la información al diputado, a cuanta autoridad, porque toda la información que se maneja es pública. En el tema de cuándo empieza a producir, el plan de inversiones que la TOTA ha hecho aprobar por el directorio señala de que en marzo concluye la actividad en planta. Las pruebas y todo el equipo que va a manejar seguramente serán en el mes de abril y para el segundo semestre del 2016 estará produciendo seguramente ya el campo Incahuasi. De acuerdo al plan de inversiones que ellos presentan al directorio, ya es aprobado y nosotros tenemos acceso cuando presenten a cada departamento productor, vienen y les invitan públicamente los yacimientos a que conozcan el plan de inversiones. Ahí está, desde este año, ha sido en enero, han presentado el plan de inversiones, han determinado cuánto en el área de Incahuasi va a ser la inversión y ahí está la determinación de todo lo que es el segundo semestre del 2016, seguramente será la fecha en la que en el primer trimestre, el tercer trimestre del 2016 que estará produciendo Incahuasi. El estudio, la mitad del estudio de la Gaffney se han tardado en el estudio de georreferenciación. 6, 7 meses, 3 meses y medio más o menos, 3 meses y medio han tardado en ese tema de delimitación geográfica. En este caso creo que no hay mucho inconveniente, hay una ley específica que determina algunos límites y que también hay una documentación ya compartida y que se ha socializado con Santa Cruz para ver el tema de ese límite que como una situación natural lo han tomado en lo que es la concesión en el área de Incahuasi. Creemos de que ese estudio, dadas las circunstancias del tiempo y demás, puede tardar entre 4 meses, 3, 4 meses. ¿Por qué no se hizo ya ese estudio? Si porque recién se cuentan con todos los datos. Porque capacidades del campo recién han sido emitidas, la sísmica del campo ha sido también con información emitida. Sin esto, es como querer hacer un estudio de un lote que no has comprado. Cuando en este caso se tiene la información básica, a nosotros qué cosa al departamento le conviene y qué es lo elemental de que antes de que haya la producción esté ese estudio. Y eso se va a exigir, eso ha exigido nuestro gobernador y lo vamos a hacer. Y eso es algo determinante. En el caso de la información que pide el diputado, cuando guste, lo hemos hecho extra cámaras, lo vamos a hacer así también públicamente. La información que nosotros manejamos es pública y le vamos a otorgar a cuanta autoridad que quiera. ¿Sabes cuál es el problema, querido Felipe, al respecto? Yo no necesito que ustedes me den una respuesta
verbal. Yo necesito una respuesta escrita y oficial a la petición de informe escrita. ¿Por qué? Porque ante una mentira, ante una negligencia, ante un hecho que sea falso, yo tengo, ante una respuesta a la petición de informe escrito, un instrumento legal para procesar, por ejemplo, en caso de incumplimiento de deberes. Yo no necesito una respuesta verbal. Y como el señor Esteban Urquizo, y lo repito, se niega a dar información porque tampoco te la puedo solicitar directamente a ti, esos no son los procedimientos. Tengo que mandar una petición de informe escrita al señor Esteban Urquizo, el gobernador de Chuquisaca, para que él la remita a tu persona, pero él bloquea absolutamente todas las peticiones de informe escrita sobre pretexto de que los diputados nacionales no tendríamos la facultad de poder fiscalizar a la gobernación. Entonces, ¿para qué estamos ahí pintados de floreros? ¿De qué estamos en el Parlamento? Entonces, ante la negativa del señor Esteban Urquizo de querer transparentar la información, y cuál era su eslogan de campaña, por una gestión transparente, nos decía de una manera rimbombante y repetitiva. ¿Dónde está su gestión transparente cuando no quiere responder una petición de informe escrita? ¿Por qué no quieren transparentar la información? Y yo necesito, como te digo, respuestas oficiales, no verbales ni por periódico, no. Necesito respuestas oficiales. Y por lo mismo, las peticiones de informe que yo tenía pendientes, que me han sido rechazadas o rebotadas de la gobernación, las estoy enviando directamente al Ministerio de Hidrocarburos, de donde pretendo sacar la información y de donde pretendo, ojalá, que no se dilaten las cosas y nos dé una información totalmente fidedigna. Nos ponemos tiempito y ya no nos queda mucho en el programa. 4 minutitos. ¿Hay algún tema que me gustaría comentar como novedoso, Felipe? Claro que sí. El tema de, primero, de lo que es la línea de transmisión nueva. Ya estamos concluyendo y cerrando lo que es Sucre-Padilla, un proyecto que la única gobernación que lo ha encarado. La continuación del mismo va a ser desde Padilla a Monteagudo, Muyipampa, Muyipamipati. Son inversiones multimillonarias y el contrato para el estudio se lo está haciendo directamente con ENDE, la empresa nacional estratégica del Estado, para que haga ese estudio. En 8 meses nos entregará el estudio, nos determinará el costo para poder buscar el financiamiento. Con el BID se tiene un acercamiento. Y también el tema de Carrizales, ICLA, las hidroeléctricas que el presidente ha comprometido, que ha determinado en reuniones ejecutivas, se ha puesto fecha ya a las mismas, se ha exigido que se ponga fechas. En el tema de Carrizal se va a hacer el estudio ya tipo lo que es TESA, un estudio que va a ser licitado el 27 de septiembre, está con fecha ya específica, que se va a lanzar a través de lo que es ENDE también, el estudio a nivel TESA, con un costo de cerca de $11 millones, que va a ser, y que ese es también un proyecto que se encuentra tanto en Chuquisaca, un tanto en Tarija, y que en futuro seguramente va a tener una visión diferente de vida para todos los chuquisaqueños. El otro proyecto de hidroeléctrica que se ha avanzado es el tema de ICLA. El ICLA un poquito hacia atrás ha ido, se ha contratado empresas chinas para hacer actualizaciones de estudio muy antiguos y que a la fecha se va a tener una licitación. El 19 de septiembre también tenemos la novedad de una licitación, pero de factibilidad primero. Entonces, en esos dos, la cosa es arrancar, y creo que la exigencia para que el Ministerio ENDE se ponga la mano de una vez al hombro al departamento e inviertan en estas dos hidroeléctricas. Ya tenemos la fecha exacta para que los dos arranquen, el uno con factibilidad y el otro ya tipo TESA, con montos millonarios de los estudios que ENDE lo hará para el departamento, que está arrancando. Ya son promesas que ha hecho nuestro presidente a nuestro departamento y que ya estamos viendo los resultados del mismo, ¿no? Son proyectos que van a cambiar la vida del departamento y que lógicamente hay que darle la importancia que corresponde. No, a ver, respecto al tema de las dos hidroeléctricas, ICLA y Carrizal, nosotros también hemos tenido que hacer ante la negativa, porque sobre esa materia también hemos hecho preguntas al señor Esteban Urquizo. Sería bueno, Felipe, que tú te aproximes a donde el gobernador y le preguntes qué preguntas hicimos en la petición de informe escrita acerca de del ámbito que tú estás administrando en la gobernación, porque también hemos preguntado sobre ICLA y el Carrizal y luego hemos tenido que preguntar directamente al Ministerio de Energía para saber, y nos dijeron que de momento no hay absolutamente nada, pero que piensan hacer más adelante. Y con lo de ICLA y el Carrizal también es un cuento viejo, querido Felipe, es un cuento viejo, porque si uno se remite, lo mejor es remitirse a la prensa para saber desde cuándo vienen siendo incumplidas las promesas. Uno revisa lo del Carrizal y te vas a
a encontrar con noticias de que Evo Morales había ya declarado incluso prioridad los estudios sobre el Carrizal desde el año 2008-2009. O sea, ya es un cuento viejo incluso lo de ICLA y Carrizal. Y de hecho sabemos que dentro del proyecto nacional que ellos tienen para convertir este país, según ellos dicen, un exportador de energía, de momento no se encuentra ni siquiera dentro de ese plan estratégico ICLA y Carrizal, lamentablemente. En todo estamos bloqueados como Chuquisaca. Ojalá, querido Felipe, ojalá que sea así. Nosotros vamos a fiscalizar, si no es directamente como lo hemos pretendido hacer por la gobernación, vamos a fiscalizar por otros caminos, pero los vamos a tener entre ceja y ceja, como en el caso del campo Incahuasi, sobre el cual no se habían preocupado hasta este momento, ¿no? Porque eso de que van a llegar los del Ministerio de Hidrocarburos y los de YPFB es precisamente a partir de los reclamos que nosotros estuvimos haciendo. Ahora, en concreto, tú me dices que para el segundo semestre del próximo año empieza a producir el campo Incahuasi y que los estudios no van a tardar mucho y que vamos a tener los resultados de esos estudios que nos digan cuánto vamos a tener de participación en las ganancias de ese campo. Ojalá que así sea, vamos a fiscalizar, es nuestro trabajo el ir informando a la población, no ocultándola la información para poder hacer sobre ello. Bueno, querido Wilson, no nos va a dar mucho más el tiempo para hablar sobre otros temas, pero no solamente estamos trabajando en eso, sino que venimos haciendo muchos otros trabajos más para el departamento. Estamos en temas de patrimonio, dentro de poco estamos prontos a obtener los resultados sobre una auditoría que estaríamos haciendo sobre las obras patrimoniales que se encuentran en emergencia en nuestra ciudad, que necesitan ser recuperadas con prontitud, que necesitan ser intervenidas por profesionales. Estamos viendo, este fin de semana se empieza, gracias a las gestiones que estamos haciendo nosotros, se empieza a analizar las obras de Melchor Pérez de Holguín que se encuentran en la iglesia de la Merced para ver cuál es su deterioro, porque sabemos que hay que recuperarlas de manera inmediata y ver de buscar financiamiento para poder precisamente recuperar esas y otras obras, ¿no?, del departamento. En el tema del agua, que nosotros no nos hemos dejado estar en ese tema, estamos presentando precisamente esta semana un proyecto de ley para que se subrogue la deuda a la gobernación, porque la gobernación durante los últimos años mucho de dinero ha invertido, lo ha chauchitado en las provincias, pero muy poco le ha dado a Sucre, y queremos nosotros que de alguna forma se resarza la ciudad de Sucre por parte de la gobernación, que mucho ha dado a las provincias y muy poco a Sucre. Entonces vamos a presentar un proyecto de ley para que esos 44 millones de dólares que no han rebajado en un solo centavo después del proyecto de la bolivianización, como nosotros lo anunciábamos, ojalá que esa gobernación ahora se haga cargo de parte de la deuda que tiene La Paz, que son de 44 millones de dólares. A ustedes gracias, querido Wilson. Muchas gracias. Comunicación, escrita, radial y televisiva presentó Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted